Muy buenas tardes, mi nombre es Luz del Carmen Prieto Chávez, mi matrícula es AL041910, soy del Vergel Valleza, Chihuahua, la materia a estudiar es Derecho y la asignatura es Derecho Constitucional. En este video hablaré sobre los diferentes temas del Derecho Constitucional. Primeramente hablaré sobre los diputados y senadores de nuestro país, que estos son 500 diputados y 128 senadores, los cuales forman parte del Poder Legislativo. Sus requisitos para formar parte, para ser elegidos son primeramente ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos al día de la elección, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de la elección, no estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella, no ser titular de alguno de los organismos de los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, al menos que se separe de sus funciones definitivamente del cargo antes de 90 días antes de la elección, no ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero, presidente, consejero electoral, en los consejeros generales, locales o distritales en el Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, ni director ejecutivo o persona profesional directivo de su propio instituto, salvo que se hubiera separado de su cargo de manera definitiva 3 años antes de la elección. Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los secretarios de gobierno de las entidades federativas son los magistrados y los jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes, en caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, ni si se separan definitivamente de su cargo 90 días antes de la elección. No ser ministro de algún culto religioso y no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. Y en el caso de los senadores son los mismos requisitos, solo que con la diferencia de edad de 25 años al día de la elección. Los requisitos para ser presidente de la República, según el artículo 82, para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, la ausencia del país hasta por 30 años no interrumpe la residencia. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección, no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, o al menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección, y no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. Los órganos que integran el Poder Judicial Federal, según el artículo 94, dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales unitarios y colegiados del circuito, juzgados de distrito, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Consejo de la Judicatura Federal. La finalidad del juicio de amparo, primeramente, es el sistema de defensa constitucional ideal para la protección de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. También son conocidos como garantías individuales. El juicio de amparo también es conocido como juicio de garantías, el cual tiene como fin solucionar problemáticas jurídicas tal y como lo establece en el artículo 103 de nuestra Carta Magna, originadas por leyes o actos de las autoridades que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección, que restrinjan la soberanía de los estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Los elementos del Estado deben entenderse como una organización social formada por cada uno de nosotros. Como base a este podemos decir que el Estado formado por 3 elementos básicos, que es población, territorio y soberanía. Los artículos que forman la parte dogmática de nuestra Constitución son los primeros 29 artículos de nuestra Carta Magna, y la parte orgánica de nuestra Constitución abarca el artículo 30 al 136 de nuestra Carta Magna.
Me pareció muy interesante este curso, ya que me servirá tanto en la vida profesional como en la vida personal, ya que en nuestra vida tenemos que estar informados sobre estos temas. Pues de esto depende para saber cuáles órganos son los que te protegen, como para saber también cómo funciona nuestro país y nuestras normas de la Carta Magna. Muchas gracias.